Hola, mi nombre es Ana Félix, doctora en Psicología Clínica Infantil y estoy aquí para hablarles del trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, conocido como TDAH. Es importante, papás, que comprendamos que tenemos que educar a nuestros niños, guiarlos y apoyarlos desde el amor, la comprensión y la paciencia sobre todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Entiende tu mente, un espacio donde conectamos nuestras emociones con diferentes disciplinas. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Félix. Qué gusto tenerte con nosotros, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer poder estar acá con todos ustedes. Igualmente. Hoy nos traes un tema muy interesante. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Ok, bien. Primero que nada, si me lo permites, vamos a mencionar que vamos a tratar de hacer este tema lo más digerible, más sencillo y comprensible que se pueda para todos aquellos que nos están escuchando y viendo en sus casitas a través del televisor, porque son términos clínicos, pero si queda alguna duda o tienen alguna pregunta, igual nos pueden hablar y yo con gusto, de todo corazón, estoy aquí para respondérselas. Bien, el día de hoy venimos a hablarles del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famosísimo conocido como TDAH. Muy bien, pues comenzamos justamente con esa pregunta. ¿Qué es ese trastorno? Cuéntanos, según expertos. Bueno, como tú lo mencionas, según los expertos, es una alteración neurobiológica crónica que nace en la infancia del pequeño y se caracteriza por niveles clínicos de inatención, hiperactividad e impulsividad, el cual afecta el rendimiento escolar, la atención en clases, el control de impulsos, la regulación emocional, problemas familiares, le cuesta al pequeño a veces adaptarse en cuestiones sociales. En pocas palabras, el niño se siente inadaptado en el medio o en el contexto en el que se desenvuelve. Ahora, si me permites explicar, me gustaría mencionar que el trastorno con TDAH, 1 de cada 20 niños en el mundo lo padece. Hoy en la actualidad, papás, afortunadamente contamos con un estudio científico de nombre Mapeo Cerebral de Encefalograma Digital, el cual nos permite ver el funcionamiento y el desarrollo de nuestro cerebro. Recordemos que en pacientes con TDAH, las redes neuronales en su cerebro están alteradas y esto ocasiona que se generen ciertas sustancias químicas como dopamina y noradrenalina, que son las encargadas de transmitir los mensajes en las células cerebrales. Así que entre más estemos informados sobre este trastorno, mayor podemos informar a nuestros niños y podemos guiarlos para que sea más fácil para ellos llevar este trastorno como tal. Muy bien, junto con los papás, ¿verdad? Sí, así es, de la mano obviamente siempre de los padres. No podemos dejar de supervisar a nuestros pequeños, como ya se los he mencionado anteriormente, papás, o sea, siempre hay que estar alerta y siempre acompañándolos. Y también, formulando estrategias, ¿no?, para hacer minorizar estos síntomas. ¿Y desde qué edad, perdón, doctora, se puede hacer ese estudio que comentas o cuándo empiezas a detectar? Ok, por lo regular, un niñito, los padres, si son muy observadores, se empiezan a dar cuenta que a partir de los 2 años ya algo sucede en el cerebro de sus hijos. Ok, bueno, muy interesante. Hay que poner atención, papás y mamás. Sí, como siempre lo he mencionado, la observación en casa es fundamental y como también se los he comentado, cuando el niño llega a preescolar, igual, el docente inmediatamente detecta y es quien comunica a los padres para que ya ellos tomen las medidas necesarias para llevar al niño con los especialistas que se requieran. Muy bien, doctora. Ya mencionaste algunos síntomas, ¿no?, de este trastorno y aquí menciona que nos guía a 3 tipos de TDAH. ¿Podrías mencionarnos cuáles son, por favor? Sí, esto es una pregunta tan valiosa. ¿Por qué?
porque cuando van los padres con el especialista por lo regular nada más les menciona a los papás que su niño tiene diagnóstico con TDAH, pero no les dice qué tipo de diagnóstico. Entonces tenemos 3 papás. Tenemos el TDAH predominante hiperactivo impulsivo, que es aquel donde el niño no puede permanecer sentado y si está sentado se quiere levantar y si está de pie quiere estarse moviendo. ¿Okay? Es el niño que habla mucho, que si tú formulas una pregunta, él te la está respondiendo antes de que tú la termines se la termines de preguntar. Es aquel niño que trepa, corre, brinca, así sean en lugares inapropiados. Igual le cuesta también a él el esperar turnos. Ahí sí tendríamos que trabajar la parte de la frustración, pero más adelantito se los voy a responder en otra pregunta, más adelantito. Ese es el TDAH predominante, hiperactividad con impulsividad. En segundo tenemos el TDA predominante con inatención, que ahí a los niños les cuesta poner atención. Podemos decir y considerar que son niños distraídos. ¿Ok? Pero no presentan hiperactividad ni impulsividad. Es el niño que comúnmente, papás, nos va a llegar a casa sin un libro, sin su estuche de colores, o que quizás prestó el borrador o prestó el sacapuntas, pero con suerte va a recordar a quién se lo prestó, pero no se lo alcanzó a pedir. Entonces, a esos nos enfrentamos cuando decimos que mi hijo tiene TDA, trastorno de déficit de atención. Es otro tipo de así es. Estos niños podemos a veces pensar que no escuchan, pero es parte del funcionamiento del cerebro. Y por último tenemos el TDAH combinado, que se refiere a todos los síntomas mencionados de los otros 2 anteriores y es el más común que se presenta en consulta. Así que tenemos mucho trabajo, pero bueno, eso es algo interesante. Sí, y qué importante saberlo, doctora, porque la verdad es que hoy en día mucha gente cuando ve a un niño con esos síntomas que menciona, lo primero que dice, ay, es que es un niño y chao, y no le presta atención. Que sí entiendo, o sea, los niños también hacen ese tipo de cosas a veces, pero ¿qué tan frecuente o cómo podríamos distinguir también eso? ¿O para eso se tendría que hacer el estudio? Sí, yo cuando llegan papás a consulta y no han revisado al niño con un especialista, yo les comento mucho a los papás, es necesario que se realice este estudio de mapeo cerebral de encefalograma digital. ¿Por qué? Porque este estudio nos va a ayudar a descartar o bien a diagnosticar, pero con certeza. Y no solo eso, papás, también si estamos frente a algún tumor o algún quiste, que no es lo que se espera, pero también puede suceder. Entonces, es muy necesario hacerles estos estudios a estos niños y sobre todo saber distinguir, ¿no? Cuando el parámetro se sale de la norma y yo ya estoy viendo que mi hijo es demasiado hiperactivo, demasiado impulsivo, tiene problemas para controlar su conducta. Entonces ahí, papás, hay que encender el foquito rojo y decir, algo está pasando y me tengo que ocupar como tal. No solo preocuparnos, papás, sino que también ocuparnos de qué pasa en el mundo interior de nuestros hijos. Identificar cuándo tomar la decisión de ir con un experto, ¿no? Importantísimo. Muy bien, doctora, pues. Entonces, adelante. Entonces, nada más como para aclarar, son 3 tipos de TDAH. El TDAH predominante hiperactivo impulsivo, el TDA con inatención y el TDAH combinado. Perfectísimo. Aquí nos van a aparecer también ahorita unos flowers con esta información para que lo recalquemos. Muy bien, doctora, ¿te parece si vamos a una pausa y volvemos a Entiende tu mente? Estamos de vuelta en su programa Entiende tu mente con la doctora Ana Félix. Anita, nos hablabas ahorita del TDAH. Cuéntanos por qué justamente es importante diagnosticar y tratar este trastorno. Bien, Diana, es importante porque si no lo hacemos, estamos frente a riesgos que pueden afectar la vida del pequeño en cuanto riesgos tanto físicos como mentales. Es importante la salud en él y sobre todo que él esté enterado de lo que está padeciendo de una forma
de una forma sencilla y sobre todo tomando en cuenta su edad cronológica, no la madurativa, porque son dos cosas bien distintas. Entonces, el niño tiene derecho a saber qué es lo que está sucediendo con él y qué es lo que pasa. Yo en consulta les pongo a los niños un video muy digerible donde él pueda entender lo que está pasando en cuanto al funcionamiento de su cerebro, en cuanto a qué sucede con sus neurotransmisores al momento de pasar estas sustancias que les mencionaba hace un momento de dopamina y noradrenalina. Lo que pasa cuando quiere pasar la sustancia y chocan, porque no es tan sencillo el poder caminar por los neurotransmisores en su cerebro. Y el niño lo entiende muy bien y sobre todo le hacemos ver que él no está enfermo, que el TDAH es un padecimiento, pero no es una enfermedad. Justo es importante explicarles lo que ellos tienen, ¿no? Lo decías. Uh-huh. Sí, bien. Y así que aquí lo que se trata también es de estar lo mejor preparados para que el día de mañana él tenga una vida sociolaboral, afectiva, productiva y aceptable. Recordemos que el problema no es el niño, el problema es el TDAH que padece. Yo les mencionaba detrás de cámaras que para realizar este estudio de mapeo cerebral tenemos que desvelar al niño una noche antes porque este estudio se lleva a cabo con el niño dormido para poder le ponemos unos cablecitos en su cerebro y es para poder que detecte las ondas de los neurotransmisores y ahí es donde podemos detectar si existe alguna anomalía o existe alguna otra alteración, como lo mencionaba, de algún tumor o algún quistecito que esté ocasionando esta conducta y que no sea por el mismo trastorno de TDAH. Ok, muy bien. Y ya que tenemos detectado este trastorno, doctora, ¿cuáles son los tratamientos a seguir? ¿Qué sigue? Ok, bien. Papás, tomen nota, por favor, porque sí, son 3 los tratamientos a seguir, pero si los llevamos de la mano los 3, vamos a tener grandes resultados. El primero es el farmacéutico, el segundo es el psicoterapéutico y el tercero es el psicoeducativo. Okay. Bien, el farmacéutico es aquel que tiene el objetivo de disminuir la sintomatología del pequeño y es aquí donde el especialista, el neurólogo, el paidopsiquiatra o bien el neurólogo en pediatría puede recetar como tal la parte farmacéutica, pero esto tiene solamente el objetivo de disminuir la sintomatología. Okay. En el caso del tratamiento psicoterapéutico, aquí se recomienda trabajar la terapia cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque no solo le vamos a trabajar al niño la hiperactividad y la impulsividad y el control de impulsos, sino que también vamos a trabajar la autoestima, vamos a trabajar la parte de habilidades sociales, vamos a trabajar emergentes que siempre surgen, entre otras situaciones. Entonces, yo recomiendo mucho en consulta para estos niños con TDAH la terapia cognitiva conductual. Y en el caso de psicoeducativo, aquí lo que más importa es brindarle a los padres y a los docentes la información del trastorno. Igual, qué medicamentos está tomando el niño para que ellos estén enterados y preparar al docente en cuestión de estrategias, herramientas para cómo trabajar con el niño en clase. Me preparo para cómo yo saber cómo actuar ante esta situación, ante este trastorno con este pequeño. Muy bien. Entonces, depende también el nivel o el tipo de TDAH que tengan, ¿se puede medicar o no? ¿O todos tienen que...? Bueno, aquí, qué bueno que me haces esa pregunta, Diana. Nosotros hacemos la recomendación, pero en realidad quien toma la decisión de medicar a sus hijos son los padres, porque... pues legalmente ellos son de ellos, ¿no? O sea, legalmente pues ellos son los papás, ¿no? Entonces, pero sí se les explica el porqué de la importancia de la medicación y sobre todo tener en cuenta que la medicación no es para siempre. O sea, quizás podemos tener al niño medicado 1 año, año y medio y ya después vamos a retirar el medicamento. ¿Por qué? Porque nosotros ya preparamos al niño para que no sea necesario. Claro, no, y es importante porque luego tampoco que sea como una salida de, ay, otra vez se puso así sin saber o sin volver a hacer ese análisis, le vuelven a dar medicamento, ¿no? Ajá.
Y esto es una de las cosas también que se trabaja con el niño, porque la pastillita, dicen, ellos en consulta refieren mucho, ay, es que está agria, y por ahí toca que alguno le hace trampita a la mamá y que la mamá llega y refiere, es que me encontré las pastillas debajo del sillón, o que, y les digo, no, mamá, pues o sea, hay que supervisar, hay que estar con él cuando se la tome, y ya haces concientización en el pequeño de la importancia que es que él se tome su pastilla, y que sobre todo que es por un tiempo, no va a ser para siempre. Claro, y qué importante saber. Fíjate que es que ahorita que mencionaste lo de la medicación, justo ayer estaba viendo con mis alumnos un tema de la bailarina Gillian Lynn, que es ella que fue coreógrafa de Cats, del Fantasma de la Ópera, de muchas obras de Broadway que conocemos, y gracias a ella tenemos todo ese arte. Pero pues se cuenta su historia, que según de niña ella también decían, ay no, es que es súper hiperactiva, y que la llevaron con el médico porque no se aguantaba, y después el médico que le puso una radio, le puso música, y la niña pues que súper interesada y empezó a bailar y todo, y le dijo, oye, su hija no está enferma, mira, nada más, o sea, lleva las actividades en donde ella pues pueda crecer, y pues ahorita ve o sea, lo enorme de artista que es Gillian, ¿no? Entonces es importante siempre detectar lo que mencionas, ¿no? Nada más como, ay, sí, ya, es súper hiperactivo, chao, te doy esto, o no, sí, claro, sin saber, con expertos, ¿no? Claro, claro, sobre todo el no etiquetar, y estar ante diagnósticos certeros, no presuntivos. Exacto. ¿No? Muy Por bien. eso les mencionaba lo del mapeo cerebral de encefalograma digital, papás. Importantísimo, no nada más porque se escucha mucho, así es. Tiene esto. Sí, acordemos que los niños por naturaleza traen su propia energía. Claro, totalmente. Sí, lo que te decía también. Unos dicen, ay, es un niño, y si no prestan atención, y otros al contrario, ay, seguro tienen TDAH. Todos tienen ahora, pero porque se escucha tanto, y no, o sea, para eso están los expertos como tú. Gracias. Muy bien. Sí. Anita, muchísimas gracias. ¿Te parece si vamos a una pausa y luego volvemos a Entiende tu mente? Ya estamos de vuelta en su programa Entiende tu mente. Anita, mira, nada más nos llenaste de aquí de juegos. Qué padre, qué emoción. Ya quiero que me expliques también, para que ya en casita conozcamos los padres y también los que son profesores, pues mucho con lo que podamos ayudar a nuestros niños, ¿no? Que tengan este trastorno. A ver, cuéntanos, sugerencias para los padres, ¿por qué tienes todo esto aquí? Cuéntanos. Ok, bueno, primeramente, la primera sugerencia que les hago a papás es que es muy útil la creación de un cronograma, donde los niños puedan visualizar las actividades, como a tal hora te tienes que cepillar los dientes, a tal hora te tienes que bañar, a tal hora tienes que estar sentado desayunando. ¿Por qué? Porque para los niños con este trastorno de TDAH es más sencillo si empezamos a trabajar la disciplina desde pequeños. Igual, papás, también mi recomendación es que resaltemos las buenas conductas en ellos, no solo las no tan buenas, para no lastimar su autoestima. También podemos trabajar la parte de la asertividad, la comunicación, es decir, yo le explico a mi hijo una instrucción y me cercioro que efectivamente él me escuchó. Ustedes, papás, lo mencionaba yo en otra invitación que ustedes me hicieron acá, que es bien importante el hacer el contacto físico de una manera obviamente suave. Le puedo tomar a mi hijo de las manos y le explico la indicación, le explico la instrucción y le pregunto, quiero que tú me la repitas, ¿lo puedes hacer? Para yo cerciorarme que efectivamente la comprendiste. Claro, lo que mencionabas de bajarnos de su altura, ¿no? Importantísimo. Así es. Sí, ok. ¿Qué más? Bien, tenemos juegos muy sencillos, que también habla de la terapia de juego, que lo podemos realizar en casa. Simplemente la lotería, papás, la lotería, pero aquí en este caso la tiene que dar el niño, y la dinámica sería la siguiente. Le vamos a explicar al niño que la va a dar, y aparte de eso, él va a tener carta, porque él también va a jugar, o sea, lo tenemos que integrar. Acuérdense de la inclusión, que es muy necesaria. Entonces, él tiene que estar al pendiente de dos cosas, de dar las cartas y de su propia carta que está jugando. Le explicamos que al momento de dar las cartas tiene que ser una carta de arriba, una carta del medio y una carta de abajo. ¿Qué estamos trabajando, papás, con esto? Focalización de atención y concentración en el niño.
¿ok? Esta es una forma muy práctica y la lotería, yo creo que en muchas casas tenemos una. Sí, También, ok, teniendo un orden, ¿no? Así Siempre. es, sí. Y nuestra tarea es que estar supervisando que el niño efectivamente esté llevando la dinámica como tal, porque los niños con este trastorno son muy común de que nada más empiezan a tirar las cartas de arriba, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros a ver, ¿qué está pasando? Recuerda, ¿cómo es la dinámica? Es una carta de arriba, una carta del medio y una carta de abajo. Ok, Sí, perfecto. así que nosotros también como papás tenemos tarea, no de que, sí, nada más me voy a dedicar a jugar y que mi hijo dé la lotería como él quiera. No, papás, tenemos un trabajo que realizar y recordemos que aquí lo más importante es que lo estamos ayudando en cuestión de su cerebro. También otra cosa y que también utilizamos la lotería. Se le ponen al niño 3 cartas y se le mencionan la dama, la chalupa, el Catrín, por decir, y volteamos las cartas y le podemos decir al niño, ¿qué cartas mencioné? Okay. Y así sucesivamente. Ya después pasamos a 4 cartas y podemos trabajar hasta 5 cartas, que estamos trabajando igual la concentración, la focalización de atención y la memoria en el niño. Claro, importantísimo trabajar el cerebro. Sí, como les mencionaba hace ratito, cuando demos una indicación a nuestros hijos o establezamos alguna norma o algún límite, en niños más pequeños, como de 4 años, podemos utilizar hasta los títeres de una mamá y de una niña y le podemos decir, bueno, ahora vamos a invertir los roles. Tú eres la mamá y yo soy la niña. ¿Me puedes decir lo que te acabo de decir? Pero a través de los títeres y eso lo hacemos creativo, lo hacemos más interesante para los pequeños. También tenemos este juego que tenemos acá, que la adivina quién. Aquí los niños están muy al pendiente de qué te pregunté. Okay. Entonces, todo con la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas en cuanto a bajar la sintomatología que estos niños están padeciendo. Padrísimo. Tenemos el rompecabezas, tenemos estas piececitas que nos ayudan mucho también a trabajar con ellos, pero aquí tenemos que tener con libro de instrucciones, porque recordemos que a estos niños les cuesta, en el caso de diagnóstico de TDA, mantener atención. Okay. Entonces, tenemos que tener instructivos al momento de ellos armar para que sea más fácil y estamos educando su cerebro también. Sí, está muy bien porque ya tiene un objetivo, por eso se concentran más. Siento que de repente tenemos esos legos ahí un montón y nada más los pegas con lo que quede, el color, o sea, como que sin ningún fin. Ajá. Y pues así desarrollas mucho ya más. Al final, como recompensa, le podemos decir, bueno, ahora sí, puedes armar lo que tú quieras. Súper. ¿Sí? También tenemos estas cartitas acá que nos mencionan todas las emociones, la gama de emociones que existen, porque al principio lo mencionaba también, que les cuesta regular sus emociones. Entonces, esto nos va a servir mucho para que el niño sepa darle nombre a la emoción que está sintiendo. Muy bien, Anita. ¿Y en el contexto escolar, tienes alguna otra recomendación también? Sí, en el contexto escolar, bueno, podemos hacer muchas, pero vamos a mencionar las más fundamentales. Perfecto. Primero es que se le recomienda al maestro poner al niño en un lugar estratégico, no cerca de puertas ni de ventanas que puedan ser como distractores para él. Incluso si el maestro puede tener al niño ahí pegadito junto a su escritorio, mejor. No saturar al niño de materiales, porque lo único que estamos ocasionando es que él se estrese y pues no es la finalidad, papás. Claro. También tenemos que aclarar que si el maestro está dejando tarea de 7 páginas, tiene que estar consciente que al niño le debe de dejar 3 o cuando mucho quizás 4. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que aquí lo más importante es ayudar al niño, pero desde la concientización que yo también como docente estoy haciendo para no llevarlo a un estrés que nos pueda generar el día de mañana una ansiedad. Claro. Ok. Ay, qué maravilla, Anita. De verdad, muchas gracias por explicarnos todo esto. Ahorita vamos a hacer ahí un enfoque en todos los juegos para que mamá y papá y maestros que nos ven ahí en casita pues puedan seguir tus recomendaciones. Ay, muchas gracias. Son algunos, ¿no? Existen otros también. Tenemos el Jenga. El Jenga nos ayuda mucho para trabajar la frustración en los niños. Entonces, solo les traje unos poquitos para que los que están del otro lado y que nos están viendo se den una idea de lo mucho que pueden trabajar desde sus hogares con ellos. Me encanta, me encanta. Y además de que fomentamos la creatividad, ¿no? Yo amo los títeres. Sí. Ay, muchas gracias, Anita. Pues, ¿un mensaje final que quieras decirnos antes de cerrar este programa? Claro que sí, quiero darles una recomendación.
a padres, a docentes, a toda la sociedad que nos está escuchando y que nos está viendo, que seamos lo más responsables que se pueda ante este trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, pero no solo con este trastorno, sino con otros trastornos que padecen también algunos de nuestros niños, e incluso también con discapacidad intelectual. Recordemos que nosotros somos los responsables de educar a través de los valores a nuestros pequeños. Muy bien, muy importante. Y ya que lo mencionas, próximamente tendremos de vuelta acá a Anita para que nos cuentes también de otro trastorno o de este, pero en adolescentes. Claro. Hay mucho que contar. Muchísimas gracias No, por al tu contrario, tiempo al y contrario. por difundir estos temas Gracias tan por la importantes. invitación. Gracias. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias.